las que faltarán. Vamos a leer en Lucas capítulo 23, versículos 33 al 34. Es una lástima que estas frases casi por lo regular solamente se predican en el tiempo de resurrección, o sea, de la semana de pasión del Señor Jesús, porque son una gran bendición, tienen mucha enseñanza cada una de ellas. Lucas 23, versículo 33 al 34. When Jesus was on the cross, he exclaimed 7 last words or phrases on the cross, and we are going to start studying them today. We have the first word. The Friday before Easter, we will have the ones that we don't get to finish up. Every Sunday I will be preaching a different word, and these are of great teaching, of great blessing to our lives. It will be in Luke 23, verses 33 through 34. Lucas 23, versículos 33 al 34, dice: Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. In English we have Luke 23, verses 33 and 34. When they came to the place called the Skull, they crucified him there, along with the criminals, one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Oremos. Estas 7 palabras en la organización donde estábamos, acostumbrábamos tener servicios cada noche, la semana mayor, que algunos llaman la Santa, pero para nosotros es la semana mayor. Y algunas iglesias repartían entre los hermanos las palabras para que ellos las predicaran. Donde yo he estado, siempre los oficiales me decían que preferían que yo como pastor las diera, porque a veces el que no ha estudiado pues no llega al entendimiento de la palabra. Y como es nada más una vez al año que mencionamos estas palabras, yo también vi la necesidad. No que yo sea mejor o más capacitado, pero sí he tenido la experiencia y creo que eso también me ayudará y les ayudará a ustedes. Primero vamos a empezar el jueves, antes de que fuera crucificado el Señor Jesús. El Señor Jesús juntó a sus discípulos y tomaron la última cena. Sabemos que ha habido muchos que dibujan, ¿verdad?, aquella cena del Señor Jesús con sus apóstoles alrededor de él. Y esta cena se celebraba porque era parte de la fiesta de los judíos. Cada año los judíos celebraban esta fiesta de la Pascua. La Pascua quiere decir que saltó, y vamos a explicar más claramente más adelantito. Cuando Israel estaba de esclavos en Egipto, hermanos, 70 personas entraron a Egipto con José, el que era el segundo de esa nación pagana, porque había sido vendido por sus hermanos, pero Dios le dio la gracia y ascendió al segundo en esa nación. Dios le dio un talento a José de revelar o interpretar los sueños. José fue acusado falsamente y resultó en la cárcel, esto antes que llegara a ser el segundo. Y estando en la cárcel, algunos de sus amigos o personas ahí presos tenían sueños y José se los interpretaban. Luego el rey tuvo un sueño
sus magios y sus consejeros no podían interpretar este sueño. Pero llegó palabra al rey, ¿verdad? Faraón, que en la cárcel estaba uno llamado José, que tenía el don de interpretar sueños. Es poco larga la historia, así es que voy a limitarme. El rey trae a José delante de él y no le dice el sueño. Quiere que José le diga el sueño, porque si le dice el sueño, José puede interpretar o decirle lo que sea. Pero si le puede adivinar según el rey el sueño, entonces hay validez. Y así sucede. Interpreta o le dice cuál sueño, lo interpreta. El primer sueño que tuvo el rey era de 7 vacas flacas y 7 vacas. No me miren a mí. Y vemos que después las vacas gordas se comieron a las flacas. Entonces, al revés, perdón, al revés. Qué bueno que hay quien lo sabe. Las flacas se comieron a las gordas. Muy bien. Entonces José interpretó al rey. Lo que quiere decir esto es que va a haber 7 años de abundancia. Y luego vienen 7 años de escasez. Entonces hay que hacer un plan para poder estar preparados para aquellos años cuando no va a haber comida allá. Entonces el rey puso a José encargado. Él hizo el plan, almacenó comida, llega el hambre a las tierras, no nomás a Egipto, a las tierras, pero Egipto no tiene hambre porque ellos están preparados. Las otras naciones tienen que venir a comprar de ellos comida. Entonces, entre ellos vienen los hermanos de José. La historia es larga, así es que nada más voy a decir que José los conoce, después les dice quiénes son. Ellos se sienten mal, creen que José, como es el segundo, los va a matar. Y él dice, no, este fue plan de Dios, ustedes planearon un mal para mí, pero Dios lo tornó en un bien por el plan de Dios. Así es que el rey le da permiso a José de traer a sus familiares de allá de la tierra donde hay hambres. Y vienen, y como digo, eran 70 personas. Pasan los años y Dios bendice a Israel. Ya pasan 400 años y ahora el pueblo de Israel, aunque son muchos, están presos, todavía esclavos. Y los faraones que van pasando, ¿verdad? Tienen miedo de tanta multitud, entonces ordena que se maten, ¿verdad? Los varones que están naciendo, ¿verdad? Por las parteras. Pero Dios puso el plan que Moisés fue librado. Su mamá le hizo una canasta, lo cubrió muy bien, lo puso en el río. Y pues la hermana de él estaba vigilando. La hija de Faraón viene y oye, lo ve y se enamora. ¿Quién no se enamora de un bebito, verdad? Y pues entonces José es criado bajo el reinado de Faraón, como hijo de Faraón, por decir. Moisés. Y después Dios le llama, pasan cosas, es larga la historia. Moisés ve que los soldados están golpeando a un hebreo. Él lo defiende, mata al soldado y pues luego tiene que huir y está fuera 40 años. Entonces ya Dios lo llama que vaya. Entonces Faraón no quiere soltar al pueblo de Israel. Manda a Dios 10 plagas y la última plaga es que la muerte de cada primer hombre nacido, el primogénito de los egipcios, de los israelitas y aún de los animales. Pero a Israel les dice, sacrifiquen un animal, aquel cordero, y pongan su sangre arriba del marco de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte llegue a esa puerta y ve la sangre, va a saltar, va a pasar por encima, y ya viene la palabra Pascua, que pasó y no entró en esa puerta.
En inglés es más fácil de entender, ¿verdad? Pero como quiera, entendemos que no entró la muerte allí. Y es cuando Faraón, al ver la muerte de su hijo, suelta al pueblo de Israel. Pero cada año tenían que celebrar esto, y Jesús ahora está uniéndose en esa fiesta y están cenando con sus discípulos. Ahí es donde vemos que Jesús dice: el que mete su mano conmigo al pan es el que me va a entregar. Ahí estaba Judas, ¿verdad? Y pues Judas sale, ¿verdad? Entonces es la última cena que Jesús tiene con sus discípulos, y él establece en la iglesia cristiana que se celebre esta fiesta de la última cena, ¿verdad? Que llamamos la Santa Cena. Y las iglesias evangélicas lo practican, aún muchas religiones lo practican, ¿verdad? Pero nosotros entendemos, no como otras religiones, que el momento que uno toma el pan y el vino, que se torna en el cuerpo y la sangre de Jesús, no, es simbolismo. Nosotros no creemos que se torna en la propia carne y sangre de Jesús. Y ahí está la diferencia en la última cena de muchas otras iglesias. Y el Señor Jesús, y la vamos a celebrar nosotros, ya les avisaremos qué día. El año pasado la tomamos, di 2 mensajes sobre la Santa Cena, así es que nos vamos a preparar para ella también. Entonces Jesús, después de la cena, se va y se lleva a sus discípulos con él, y se van al jardín del Getsemaní. Ahí Jesús era conocido por ir seguido a orar, y ahí va y ora. Deja a sus discípulos a un lado, se lleva a 3 que dijimos, los que vieron a Jesús transfigurarse, Pedro, Jacobo y Juan. Los lleva más cerca a él, pero los dice: espérenme aquí. Él se va más adelante y empieza a orar. Ahora él ya sabe lo que se le espera. Sabe que enseguida van a venir los soldados romanos con el traidor y lo van a prender. Sabe lo que se le espera: la corte injusta, ilegal, porque era entre la noche y eso no era legal, falsos testigos, y luego sabe los dolores que él va a sufrir. Entonces él está orando con su Padre, y dice la palabra de Dios que el sudor de Jesús mientras oraba eran como gotas de sangre. Tan intensa era aquella oración. Y aún el Señor Jesús orando le dice a su Padre: si es posible que pase de mí esta copa. Se refería a la copa de sufrimiento que él iba a pasar por la humanidad. Dice: si es posible que pase por mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús acepta aquellos sufrimientos, aquel plan de redención de parte del Señor, de su Padre Celestial. Como a las 11:30 de la noche, el jueves en la noche, llegan los soldados, los líderes religiosos de la religión judía, y llega Judas con ellos. Judas va al Señor Jesús y le da un beso en la mejilla, que era la seña a los soldados romanos que a él lo tenían que aprisionar. Y vienen, ¿se acuerdan lo que hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado. Y así se queda, pero luego el Señor Jesús levanta la oreja y se la pone para atrás. Yo nunca había oído nada mencionado de eso mientras era muchacho, pero cuando oí dije: wow, qué milagro. Le puso, no tuvo que coserle ni nada así, ni congelarla para que no se secara ni nada, nomás la puso y creció para atrás. Ojalá haya quedado una marca para que aquel soldado se recordara del milagro del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice: no, es mi tiempo. Y el Señor Jesús dice: si yo quisiera,
llamo una legión de ángeles que me libren, pero nadie me quita mi vida, yo la doy. Y se lo llevan ya como la 1 de la mañana. Ya lo han llevado ante los líderes religiosos, Ananías y Caifás. Pero como ellos lo pueden juzgar, pero no pueden poner sentencia de muerte, solamente Roma puede. Entonces lo llevan con el gobernador Pilato. Y ahí vemos, ¿verdad?, que pues también lo entrevista. Ya se está acercando la hora de las 5 de la mañana. Se imagina cómo anda el Señor Jesús, ¿verdad?, muy cansado y todo sin dormir. Y en ese momento, cuando Pilato está entrevistando a Jesús, la esposa manda un mensajero, le dice: tuve un sueño, no tengas que ver con ese hombre llamado Jesús. Entonces Jesús trata de soltarlo y hay un grupo ahí afuera, ¿verdad?, esperando la sentencia. Sabemos que entre ellos están aquí los líderes religiosos, ¿verdad?, y otros judíos que estaban en contra del Señor Jesús. Y Pilato les dice: yo lo he entrevistado, no encuentro falta en él. Yo lo pudiera soltar, pero está en ustedes. Y les recuerda que en esa época de esa fiesta judía, él soltaba un prisionero para así agradar a los judíos. Y él dice: ¿a quién soltaré? A Jesús. Y dice: no, ¿quién? Barrabás. Barrabás era uno que incitaba a la gente, los judíos, a pelear contra los romanos, y también había matado y estaba preso. Entonces aquella gente grita el nombre de Barrabás. ¿Y qué haré con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y otra vez: pero su sangre será sobre ustedes, crucifícale, crucifícale. Pero Pilato manda a traer agua y se lava las manos, creyendo que con eso queda limpio, pero también es culpable. Vemos que luego Pilato lo entrega a los soldados para que lo azoten y luego ya lo lleven a crucificar. Si es que ya es después de las 5 de la mañana. Lo toman los soldados y empiezan a torturarlo. Le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos. Otros le golpearon, le taparon los ojos y le pegaban y decían: si eres un gran profeta, dinos quién te ha pegado. Entonces ya terminan esa parte y entonces ya lo van a azotar. La costumbre era desnudarlos y amarrarlos, ya sea un poste, uno bajo o alto, y amarrarle las manos. Y los 2 soldados tomaban sus chicotazos, ¿verdad?, para poder golpearlo, uno de un lado y luego el otro. Pero no nomás eran aquellos látigos con los cuales lo golpeaban, porque también, si no era un hueso, pedazos de hueso, era fierro que ponían en las puntas para que cuando pegaran rompiera la piel, rompiera la carne. Dicen que muchos morían porque era tanto el dolor. Y pues ya terminan de hacer todo eso y le dan su cruz para que él la cargue juntamente con los otros 2 malhechores que van a crucificar. Pero Jesús no puede, y ponen, ¿verdad?, a Simón el cireneo que lo ayude, no Simón Pedro, sino que otro que después dice la historia bíblica, ¿verdad?, que él aceptó al Señor y le ayuda a cargar aquella cruz y lo pasa por aquella vía dolorosa rumbo a aquella montaña o aquella calavera, aquella loma que parece una calavera, y ahí lo crucifican, lo clavan. Según, ¿verdad?, la historia, a los otros los amarraron, pero a Jesús le pusieron los clavos,
le encajan los clavos. The Thursday before Jesus is crucified, he was crucified Friday, he resurrected on the third day, which was Sunday. According to our calendar, that's not 3 days, but according to the Jewish calendar, their calendar was different. The day ended at a certain hour at 6 in the evening on Friday, and then that's how they counted their days. So biblically, 3 days after Jesus resurrects. And the Thursday before he's crucified, he's celebrating with the disciples the feast that was a Jewish feast called the Passover. That feast came from when, and I'm not going to detail the whole story like I did in Spanish, but from the time that the Israelites were slaves in Egypt, and God wanted his people to go out and to worship him, to serve him. Pharaoh did not want to free them, so he sends 10 plagues. The last plague he sends is that the firstborn of every family, the male, is going to die, including animals, including Israel. But to Israel, he tells them to sacrifice a lamb, and its blood, put it over the door frame of their house. And when the angel of death comes and sees that blood, he passes over. That's why it's called the Passover. And he passes over, doesn't go in there, and no one in that house dies. But the death came even to the house of Pharaoh. And then that's when Pharaoh frees his people. So that's where that celebration came from. And the Jewish, by God, had been ordered to every year celebrate it. So after celebrating the feast with his apostles, he goes to the Garden of Gethsemane, where he accustomed to go and pray. And now the Bible tells us that he's praying. He knows that any moment the soldiers are going to come to arrest him, that Judas is bringing him to be a traitor. He has sold the information of Jesus. And he's praying. And the Bible says that his prayer is so intense. You know, he is praying, with all that emotion, but also the fear of what's going to come. He knows. The Bible mentions since the time of Isaiah the sufferings he's going to go through. And he knows all of that. And when he's praying, the Bible says that his sweat is like drops of blood. And he's praying, and then in the prayer he tells the Lord, if possible, let this cup pass from me. That meant if there's another way for salvation for humanity, please let it be. But then Jesus says, but not my will, thy will. Jesus was willing. So then around 11:30 Thursday night, the soldiers come. Judah is directing them. The Jewish leaders are there. And the traitor, Judas, comes and he kisses him on the cheek. That's the sign to the soldiers that is Jesus. And they arrest him. Peter pulls out his sword to defend Jesus. He even cuts off one of the soldiers' ears, but Jesus said, no, it's my time. And he puts the ear back, and they take Jesus. They take him before the Jewish leaders. Among them is Ananias and Caiaphas. And they sentence him, but they cannot sentence him to death. Only Rome can do that. So they take him to the governor. And this is during the night. It's close to 5 a.m. already. Pontius Pilate is the governor. He interviews Jesus. He comes to the people that are outside, and he tells them, I find no fault in him. I can free him, but it's upon you. He had the custom of every Passover, he would free a prisoner, and this way find favor in the eyes of the Jewish people. And the people, he asked them, should I free Jesus? And they say no. And they say no, and he says, who do I free? And they call for Barabbas. Barabbas was known as an instigator among the Jews against the Roman Empire.
and he had also killed. But they prefer him to be freed and not Jesus. And Pilate tells them, but your blood will be over your hands. By then, Pilate's wife has had a dream, and she sends a messenger to Pilate and tells him, I dream about this man. Don't have anything to do with him. And Pilate tries to free him, but he doesn't want to displease this Jewish. So when they call for Barabbas, he frees Barabbas, and then he turns Jesus over to the soldiers so they can whip him, and then they can go and crucify him. Como hay muchas enfermedades ahorita, ¿verdad? Se decía, amaneció peor que ayer, y parece que Silas también lo está pescando, así es que pedimos la oración. Entonces lo preparan para azotarlo, pero antes de eso le escupen en la cara, le dan puñalazos con los pies, y luego le tapan los ojos, lo golpean la cara y le dicen, si eres profeta, dinos quién te ha herido. Luego, cuando ya terminan de hacer todo eso, lo desnudaron y lo amarran a un poste de las manos, con la espalda expuesta, y 2 soldados, me imagino que escogen grandes. Okay. So Jesus here is whipped. They spit on his face, they kick him, they punch him, then they cover his eyes, and they slap his face, and they tell him, if you are a prophet, tell us who has hit you. They're just making fun of him. Then they undress him and tie him to a post with his back exposed, and 2 men, soldiers, they have their whips. But these whips, at the end of them, they have pieces of metal or pieces of bone tied to them, so that where they hit the body, the back, they rip the skin, and they expose, his flesh. Sometimes even you can see, or the internal organs are damaged. A lot of the people that were whipped would die. And when they finish that, then they give him his cross with the other 2 that they're going to crucify with him. And they have to walk down the Via Dolorosa. But Jesus stumbles. He cannot carry it because everything he's gone through. And they place Simon Cyrene to help him carry his cross. Jesus was too weak. And around 9 o'clock, they crucify Jesus with nails, his hands and his feet. Al estudiar estas últimas palabras que el Señor Jesús exclamó mientras estaba en la cruz del Calvario, esto nos da la enseñanza de lo que Jesús estuvo predicando sus 3 años y medio durante su ministerio. Son palabras de enseñanza, instrucción de cómo debemos de servirle a Él. Y podemos ver, ¿verdad? Y aún en medio de su tormenta, no está pensando en sí mismo, está pensando en la humanidad, y aún está orando. De estas 7 palabras, como digo, podemos recibir instrucción, pero también valor y fuerza para servirle al Señor más de cerca, para también tomar en cuenta los sufrimientos de Él, que el Señor Jesús dijo, si a mí me han herido o perseguido, conti más a ustedes. Y les dijo del tiempo venidero que también persiguieran a todos ellos, lo cual llegó a suceder. Y estas palabras son importantes. ¿Por dónde fueron dichas? ¿Por quién fueron dichas? Sabemos que muchas gentes quieren oír las últimas palabras de su líder,
Pero aquí tenemos palabras del Hijo de Dios. Si el líder de aquellos apóstoles, de los discípulos, así es que las palabras de él son de mucho más grande valor. Y en esos momentos que está sufriendo, aquella agonía, aquel sufrimiento, está pagando el precio por nosotros para redimirnos de la condenación eterna. When we study Jesus' last words, we can see Jesus' character, what he demonstrated during the 3.5 years of his ministry. The teachings here are like summary of the teachings, and each word, each phrase has a great meaning for us. And through these words, we can see the importance of him saying these words. Yes, many times people want to hear the last words of their leader. This is the last words he said. But these words are greatly more important than what anybody else could say. They are the basis of our redemption. And we see Jesus through all of this, even in his last moments or hours of his life, he is thinking about us, humanity, and he's even praying for us. These last phrases can give us strength and courage to serve the Lord. And each one of them has a great meaning, a great teaching for us. A pesar de todo lo que está sufriendo el Señor Jesús, y sabiendo que aquellos líderes religiosos y mucha gente lo odiaba, se imagina él colgado en la cruz del Calvario ya, su rostro desfigurado con aquella corona de espinas sangrante. Y a pesar de todo eso, las primeras palabras que el Señor Jesús pronuncia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no podía odiar a aquel que lo habían crucificado, los soldados. No podía odiar a los líderes religiosos que en un complot ilegal y falso para su muerte no los podía odiar. No podía odiar a Pedro, que lo había negado 3 veces, ni aun a Judas, que lo había traicionado. No podía odiarlos. Los demás discípulos habían huido. Solamente Juan se había quedado. No los podía odiar. Y no nos podía odiar a nosotros por pecar grandemente en contra de él. No había aquel odio en él. Cuando el Señor Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, no está diciendo que están inocentes o que somos inocentes, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. A lo que se refiere es que ellos y nosotros no entendíamos el plan de Dios, la redención de la humanidad. Y con esa ignorancia hicieron todo lo que hicieron, pero a la vez cumpliendo el plan de nuestro Dios. Y aunque todos somos culpables de su muerte, porque todos hemos pecado, no nos puede odiar. Es como decía la otra vez, no odiamos al pecador, odiamos al pecado. Jesús no nos odiaba, odiaba el pecado que cometíamos. Recuerdo en mi primer pastorado estaba predicando en Zacarías 13:6, que dice: si te preguntan qué heridas son estas, responderás: fui herido en la casa de mis amigos. Esta es una profecía desde el tiempo de Zacarías, más de 400 años antes de que sucedieran. Y es una profecía del sufrimiento del Señor Jesucristo.
Y mientras yo explicaba este versículo y yo decía que mientras nosotros no aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos causando que esos clavos sean encajados más fuertemente en el Señor Jesucristo y que la corona de espinas le cause aún más dolor. O sea, dando a entender, por nosotros estaba sufriendo el Señor Jesucristo. Una hermana anciana no era salva. Su hija era salva, la había llevado, estaba empezando a ir a la iglesia. Y cuando ella oía esas palabras, se levantó y casi corriendo se fue al altar y llorando y le pide perdón a Dios. En ese momento ella acepta a Cristo como su Salvador personal y ella decía, es que yo no quería ser causa de más dolor para el Señor Jesucristo. Si es que recordemos, cuando nosotros estemos sufriendo o luchando en esta vida, sufrimos porque no, yo quería aquel carro, pero no pude. Estamos sufriendo. Que yo quería aquella casa y no pude. Estamos sufriendo. Recordemos el Señor Jesucristo, su dolor, su sufrimiento. O a veces estamos sufriendo porque, ese hermano no me quiere, o ese hermano dijo esto de mí. Estamos sufriendo. Pero recordemos el sufrimiento del Señor Jesucristo. Even through all of this, and the desire of the religious leaders for his death, and to shut him up, and to see him die, he was still able to say these words, Father, forgive them, for they know not what they do. He couldn't hate those soldiers that were guilty of the hammering of those nails. They were under orders. He couldn't hate the ones that ordered it, the Pilate, the religious leaders. He couldn't hate them. He couldn't hate Peter, who had denied him. He couldn't hate Judah for being a traitor, for selling him to the Romans. He couldn't hate his disciples that abandoned him. The only disciple that stood by his side at his death was John. All the other ones had fled. He couldn't hate them. He can't hate us, even though we have sinned against him. We have caused him great pain. We've caused him all this, but he cannot hate us. That's why he says those words, Father, forgive them. He wants us to receive redemption. And he does not say, for they do not know what they do. He's not saying they're innocent. No, because we have all sinned and we are guilty of the sin. And we are the cause of his death. So even all that, he's willing to save us. Sometimes people say, but I've done too much evil. Paul, he said a verse, it's in Timothy. He considered himself the worst sinner. He said, in Spanish, palabra fiel y digna, the gospel is worthy. And Paul had denied Christianity, and he was persecuting the Christians, and he considered himself one of the worst sinners because he caused the death of those followers of Jesus Christ. But he said, but God forgave me. So here we have the understanding that no matter what we've done, if we come repentant to the Lord, he is willing to forgive us. He shed his blood for us. I remember a sermon I preached in Brownsville in my first pastorship in Zechariah 13:6. It says, and one shall say unto him, what are these wounds on your body? And he will answer, the wounds I was given at the house of my friends. I was explaining that this is a prophecy of what was going to happen to Jesus. Zechariah was prophesying, and he was saying, when they ask you, where are those,
how did you come to have those wounds? And he was to answer, in the house of my friends. Remember, he came to his loved ones, and they rejected him. I've always heard that illustration. There's only one man-made thing in heaven, and that's the wounds on Jesus because of us. And here we see that I was explaining that while we do not accept Jesus Christ, we are causing him to suffer more. It's not literally he's hanging on the cross, no. But I was explaining, we're causing those nails to be driven in even deeper into his hands, into his feet. We're causing him great pain. And this older woman, she had just started visiting church. Her daughter was a Christian. She felt the impact of those words. And she came running to the altar crying, and she knelt down and she asked the Lord to forgive her. And after, when she was testifying that the Lord had forgiven her, she was saying, I couldn't stand to be the cause of Jesus' suffering. So remember, Jesus is still waiting for those who have not accepted him. And he's suffering not on the cross, no, but in his heart because of the rejection of that offering for forgiveness. If you're not saved, it's very important to accept the Lord as your personal Savior. The title I gave to this sermon was Substitution and Forgiveness. El título es Sustitución y Perdón de este mensaje. ¿Por qué sustitución? La Biblia dice, por cuanto todos pecamos. El pecado tiene un precio. El precio es la muerte espiritual, no muerte física, porque no morimos cuando pecamos, pero la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es separación de Dios. La muerte segunda, para aquellos que nunca acepten a Cristo como su Salvador personal, aunque ya han muerto, su segunda muerte es separación eterna de Dios. Nosotros los cristianos que hemos aceptado a Cristo no pasaremos por esa segunda muerte, porque ya le hemos conocido como nuestro Salvador personal. Entonces, el pecado lleva un precio, el pecado lleva consecuencias, pero el Señor Jesús estuvo dispuesto a sustituirnos, a tomar nuestro lugar. Nosotros debemos morir por nuestro pecado, pagar el precio por nuestro pecado, pero Él se ha dado como sustituto. Y aquel que se allega a Él y acepta que Jesús murió por Él en la cruz del Calvario, tomando sus pecados, es perdonado. Por eso sustituto. Por eso Jesús fue llamado nuestra sustitución. Y cuando aceptamos a Jesús, Él perdona nuestros pecados porque los llevó en la cruz del Calvario. Perdón. Jesús nos está enseñando el perdonar. ¿Cómo esperamos nosotros recibir perdón de Dios si nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Nunca ha sido usted ofendido? En muchas formas nos han ofendido. Yo siempre recuerdo una ocasión, ya después del seminario me habían mandado a Brownsville a trabajar en la oficina y pues siempre había reconstrucción que hacer y todo, ¿verdad? Y pues me acuerdo que ya habíamos acabado por el día y entré a mi escritorio y en el otro cuarto estaba el presidente y estaba el que nos está... Bueno, no voy a dar más detalles, ¿ok? No quiero descubrir quién fue, pero oí que alguien dijo, cuando el presidente dijo, ¿y qué pasó con esto? Oí una voz que dijo, de seguro fue Vázquez. Yo era el único Vázquez ahí. Yo lo consideraba un buen amigo. Me sentí bien traicionado, bien mal. Me sentí ofendido. Ya les he platicado otra ocasión. Me sentí ofendido con un amigo. Me evitaba que el amigo
porque ya vivíamos en otros pueblos distintos y me evitaba. Y le dije, ¿por qué me has evitado? Es que donde vives haces tus amigos, o sea, ya no era su amigo, ¿verdad? Esos son cosas pequeñas. Quizá usted ha sufrido algo más grande, pero aún lo que sea, al extremo que hemos sido ofendidos, al extremo que haya llegado a aquel evento que nos trajo tristeza a nuestro corazón, aquí el Señor Jesús nos está enseñando a perdonar. Jesús dio esta ilustración. Un rey tenía esclavos que le debían dinero y llamó el primero porque quería que ya recibir su dinero que le debían. Y aquel primero le debía mucho, 1,000 talentos. Entonces el rey le dice, págame lo que me debes. Y aquel hombre le dice, no puedo. Entonces dice el rey, tendremos que venderte a ti, a tu esposa y tu familia para que yo recobre lo que me debes. Y aquel esclavo se tira al piso y le ruega, dame tiempo y yo te pagaré todo. El rey fue conmovido y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono todo. Estás libre, no tienes que pagarme. Qué bonito. Ese esclavo va y busca a otro esclavo que le debe a él dinero. Y cuando lo ve, lo pesca y lo está ahorcando. Págame lo que me debes. Y aquel hombre le dice, no tengo con qué, dame tiempo, te ruego, dame tiempo. No, te voy a dar a los carceleros hasta que tú pagues mi dinero. Y lo echa a la cárcel. En la cárcel, los otros presos se dan cuenta lo que ha sucedido. Como aquel había sido perdonado y ahora no perdona a este. Y le dicen al rey lo que ha sucedido. El rey fue enfurecido. Manden traer al que perdoné, tráiganlo. Y ya lo encuentran, lo traen. Dice, yo te perdoné lo mucho que tú me debías y tú no perdonaste al que poco te debía. Ahora tú me debes otra vez todo lo que me debías y a la cárcel hasta que me puedas pagar. El Señor Jesús nos está enseñando que no importa cómo nos ofendan, tenemos que perdonar. Quizá que a persona no le importe habernos ofendido. Quizá no se siente mal por habernos ofendido, habiendo como o sea, con intención habernos ofendido, no le importa. Pero a nosotros nos tiene que importar perdonarlo. Y una cosa es que si no soltamos aquel odio, aquel coraje, aquella ofensa, si no la perdonamos, nos ata, nos hace esclavos a nosotros. Y hasta que nosotros cumplamos lo que el Señor Jesús nos está enseñando, que no importa cómo nos ofendan, tenemos que perdonarlos, aquello nos estorba en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Nos cuesta para perdonar a aquellos que nos ofenden. Y como digo, en cuántas formas hemos sido heridos, solamente usted sabe su historia. Yo les conté un poquito de lo mío, pero claro, ha habido muchos más. Pero no importa, el Señor Jesús aquí nos está enseñando, tenemos que perdonar. ¿Hay algo en su vida que tiene que soltar? Hay que hacerlo. Muchas veces aquellos que nos ofenden están viviendo su vida a todo dar. Ni se acuerdan que nos ofendieron ni les importa, pero a nosotros nos tiene. Hasta que yo perdoné aquellas palabras que aquel hermano dijo de mí, me sentí con una carga quitada. Es la enseñanza que el Señor Jesús nos está enseñando aquí. Sí,
perdón de nuestros pecados, pero eso se ve más profundo en la siguiente palabra. Pero aquí el poder perdonar a aquellos que nos ofendan. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar el que nos ofende? ¿7 veces? ¿Qué dijo Jesús? 70 veces 7. Un sinnúmero. ¿Se fijan por qué dijeron 7? No fue casualidad. Recordemos que el número 7 es el número de Dios, que quiere decir completación, completo, ¿verdad? O sea, perfecto por decir. Entonces 70 veces 7, no importa cuántas veces nos ofenda, y quizás sea la misma persona que nos vuelva a ofender, pero ellos tendrán que dar cuenta. Pero nosotros tenemos que soltar aquello, aprender a perdonar. Jesus here on the cross was teaching us how to forgive. And that's what we have to learn from this word. We learn substitution. He took our place. We deserve to die for our sins. We deserve to die for what we did. We know the sins we caused. And many times we're ashamed of the sins we committed. God teaches us forgiveness, but he's taken it further. Even though he went through all this suffering, even though the Jewish leaders hated him, even though those soldiers, they crucified him, everything went through, he forgave them. In this first word he said. And that's what he's teaching us as believers, that we must forgive no matter what the offense is done to us. Even if that person would never ask us for forgiveness, or even if we ask them for forgiveness, they would probably reject it. But we must learn to forgive the way Jesus forgave here. So I think this is one of the most important things to learn from this word. God's forgiveness, but the same way that God forgave us, we must forgive those that offend us. Maybe they cheated us out of a job or whatever, but we must learn to forgive. Puestos de pie. Y así mientras los hermanos cantan, vamos a orar al Señor. If you do not know Jesus Christ, today you can receive him. Remember, he was your substitute. He paid the price for your sin, for my sin. He died on the cross to forgive us. He died to give us a better life, a life free from sin, a life free from condemnation. And Jesus is here today. God bless you all.